Fernando Bedoya Galvis con esa conferencia, charla, más bien como la ha querido denominar él mismo, el libro como personaje principal de la lectura. ¿En qué se sustenta esta presentación? En que en los últimos años la promoción de lectura ha venido convirtiéndose en una necesidad sociocultural, dado que las bibliotecas públicas, comunitarias, escolares y demás actores del mundo de los libros se han visto en la necesidad de buscar estrategias que acerquen a todos los públicos al mundo de la lectura, no solo como un instrumento de acceso a la información, sino como también una ruta de escape. Y también hablamos de una ruta de escape en estos tiempos de confinamiento, de pandemia, que creo que ha sido de gran apoyo. Y es así como la promoción de lectura se convierte en un aliado estratégico de la práctica lectora y manifiesta una serie de estrategias para su desarrollo. Eduard es licenciado en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad del Quindío, creador y coordinador del concurso intercolegiado municipal de cuento Circasia es otro cuento, y ha estado dedicado en los últimos años a la promoción de lectura, no solamente en el municipio de Circasia, sino también en diferentes partes del departamento del Quindío. Eduard, bienvenido. Bueno, un saludo para todos, buenas noches, buenas tardes, noches ya, ¿verdad? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tener en cuenta esta dinámica de la promoción de la lectura, gracias al programa de CIRPA, en el cual tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años, una experiencia muy enriquecedora. En esa época estábamos apenas eh, conociendo un poco más a fondo el tema de la promoción de la lectura, lo que no significa que lo hemos conocido por completo. Esto es un mundo maravilloso que todos los días está evolucionando también como otros ámbitos de la ciencia, como otros ámbitos del arte, bueno, en fin, como los demás ámbitos. Y bueno, pero saben que me siento muy extraño al ver todos estos nombres allí y no ver ni un solo rostro. Quiero advertirles que pues, la promoción de la lectura es un acto humano compartido por otro humano que dejó en un aparato de estos, ¿sí? Dejó parte de su humanidad, parte de su intimidad, y entonces vale la pena, ¿sí? Que en ese mismo sentido, como el arte humaniza, pues le pongamos humanidad a esto y pues dejen ver quién está ahí al otro lado de la pantalla, porque uno no sabe realmente si está conversando con alguien, si, bueno, en fin, tantas cosas. Y esta dinámica de la virtualidad en cierta medida, si nos ha acercado, ¿sí? Para recibir información, también nos ha alejado en cierta medida y nos hace perder de ese contacto con el otro. Por lo tanto, no vamos a estar en un espacio físico, pero vamos a estar en este espacio virtual y por lo menos vamos a poder vernos los rostros, ¿cierto? Eh, si tienen problemas para dejarse ver, se pueden poner el tapabocas. Si están, bueno, en fin. Súper chévere. Em, bueno, vamos a comenzar entonces. No quiero que esto sea muy acartonado, ¿verdad? Aunque tiene una fundamentación académica, porque este trabajo de la promoción de la lectura se ha fundamentado también en un trabajo de investigación que estoy haciendo con mi maestría en Ciencias de la Educación. Y un poco lo que he tratado de hacer es de articular esa parte investigativa con mi trabajo, de tal manera que cuando yo pueda hablar de promoción de la lectura, puedo hablar desde una postura teórica, desde una postura práctica y desde una postura donde yo pueda mostrar ciertas evidencias del trabajo, que generalmente esas evidencias se ven reflejadas en algunos proyectos para la promoción de la lectura que se han ido construyendo por ahí en algunos lugares donde he trabajado. Como esto es un taller de promoción de la lectura y tenemos al libro como personaje principal, en este caso, pues yo quiero comenzar este acercamiento con todos ustedes, con este texto que circuló acá en el departamento del Quindío, hace parte de un proyecto muy bello de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del departamento que se llama El Expreso Literario. Y el expreso literario, este fue el primer expreso literario que sacaron, que se llama Mis Primeras Letras, y les quiero compartir una lectura muy breve de este libro, que pues tiene como temática lo que nos convoca en esta tarde, que es la lectura.
Entonces, bueno, este dice así, que en algún momento si ustedes hacen ejercicios de promoción de la lectura, pueden utilizar este texto que les voy a compartir o esta temática que este libro tiene para que ustedes se acerquen a esas personas a las que les van a llevar lectura de una manera más humana y es a través de una anécdota de lectura como la que les voy a compartir en este momento. Se llama Leer a escondidas, ¿sí? Y lo escribe David Betancourt y hace parte de este libro que es de acá de nuestro departamento que se llama El Expreso Literario. Y dice así, mi papá leía mucho y en la casa tenía una biblioteca con muchos libros. Yo le huía a la biblioteca porque no le veía gracia y mejor me iba a jugar fútbol o a tirar piedra o a perseguir a las niñas en las lomas de un barrio de Medellín que se llama Villahermosa. Un día mi papá me entregó un libro flaquito y me dijo que lo leyera y lo resumiera y que por eso me iba a dar plata. Yo agarré el libro de mala gana solo porque escuché de la boca de mi papá la palabra plata, pero no le paré bolas, sino mucho tiempo después, cuando necesitaba un poquito de esa palabra plata para comprar cualquier cosa. Tal vez ese algo que había visto en televisión o que un amigo del barrio me había enseñado. Entonces tomé el libro, lo leí a la carrerita y en una sentada hice el resumen, por hacerlo, a la guachapanga. Se lo entregué a mi papá y él me dio un billete que valía la pena. Yo me sentí útil y me puse muy, pero muy feliz. Un tiempo después mi papá me entregó otro libro y después otro y otro y otro y me dejó escoger uno a mi gusto. Así no me gustara ninguno porque no me gustaba leer. Y otro y muchos y así pasaron años y años y yo seguía siendo un niño y cuando pensaba que leyendo y resumiendo me iba a enriquecer, pasó eso. Me envicié, no a la plata, no, no a la plata, no a esa de la que se envicia todo mundo desde chiquito. Así, así no haya más. Me envicié a leer. Cuando mi papá se dio cuenta de mi vicio, me dejó de dar. Entonces yo me planté duro y me rebelé. No leo más. Y le dije, y pensé en decirle además, que si me quitaba el trabajito me iba a ver todos los días haciendo bulla y daños por la casa y maldades y estragos en la calle. No le dije nada a ver si recapacitaba. Lo que pasó después fue que no hubo más plata y yo, para que mi papá no pensara que yo tenía palabra, que yo no tenía palabra y que me contradecía, me las tuve que idear para leer a escondidas. Leía libros de temas que me interesaban y de esa manera fui llegando a escritores que me gustaban mucho y me leí todo lo de ellos y esos escritores y esos libros me llevaron a otros y a otros y así leía lo que me gustaba, lo que me daba placer, lo que me divertía y dejé de tirar piedras en el barrio y le mermé un poquito a los partidos de fútbol y ya no perseguía a las niñas por la cuadra, sino que les leía y les escribía de un momento a otro. Y así, 20 años después, hoy no he podido parar de leer ni de escribir, aunque ya no me escondo. Sí, eso es una anécdota de ese primer encuentro que uno tiene con la lectura a conciencia, ¿sí? Si cuando nosotros tenemos un encuentro con la lectura a conciencia, ese momento nos va a marcar a nosotros para toda la vida y resultan cosas como estas, anécdotas como estas. Un buen taller de promoción de lectura o de escritura podría empezar con la anécdota de cómo me convertí en lector y ahí uno encuentra historias muy particulares. Aquí antes de comenzar con la charla, hoy estuve haciendo un taller en Bijao y un señor se convirtió en lector de una manera muy bonita que valdría la pena escribir esa historia porque el señor era el que le cargaba le cargaba los corotos a una profesora que trabajaba en la vereda donde él vivía y él ni siquiera era estudiante de la escuela, era el ayudante de la profesora. Y este señor veía las clases a través de la ventana porque no podía entrar al salón. Y ese fue el primer contacto que este señor tuvo con la lectura. Luego la profesora vio que él estaba interesado por esto y comenzó a regalarle libros. Creo que en esa época no podía entrar a la clase, no sé qué pasaba, pero es una experiencia muy bonita y todos tenemos experiencias bonitas, anécdotas de nuestro primer encuentro con la lectura. Muy bien. Eduardo, Ahora bien, pues a propósito de eso, ¿cuál fue ese primer encuentro con la lectura suyo? bueno, cuando yo estaba en el colegio no leía ni el horóscopo, no leía ni el horóscopo. La clase que más odiaba era la clase de matemáticas y la profesora de matemáticas, de cuyo nombre no puedo acordarme, eh,
Pues uno ahí embolataba la clase haciendo recocha, esto estoy hablando de grado noveno, octavo, noveno, y uno embolataba la clase haciendo recocha, distraía a los compañeros, entonces la profesora tenía un pacto con la bibliotecaria del colegio, ¿sí? Que era que los chicos que no querían recibir clase se iban para la biblioteca. Y ella ya tenía un pacto con la bibliotecaria de tal manera que no llegaba y la bibliotecaria lo estaba esperándolo aún así, porque en esa época uno, las bibliotecarias, no sé, no tengo nada contra las bibliotecarias, pero uno no podía ni hablar en las bibliotecas. O sea, y antes de uno saludar a la bibliotecaria ya le estaba diciendo que silencio, y tenía el libro que la profesora le había preparado en la mano para entregárselo a uno. Entonces, ese castigo conmigo no funcionó porque yo sí le tenía pereza a la lectura realmente. Entonces me gradúo del colegio sin leer ni siquiera el horóscopo, me dedico un año a andar las calles como para mirar a ver qué iba a hacer con mi vida, que todavía no sé qué hacer con mi vida. Y entonces me encuentro con una chica que estaba leyéndose un libro de Laura Restrepo, creo que por allí lo tengo, me está mirando, perdón. Este libro que se llama Dulce Compañía de Laura Restrepo, que lo recomiendo. Si se dan cuenta, estamos haciendo promoción de la lectura sin hablar todavía de la promoción de la lectura, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Este libro de Laura Restrepo que se llama Dulce Compañía, esta historia me atrapó, pero pues lo estaba leyendo una chica por la cual yo sentía un gusto. Y entonces yo le dije, oye, recuerdo muy bien que estaba sentada en el parque del municipio de Circasia, en un uniforme del colegio San José, uno de los colegios más famosos de acá, leyéndose ese libro y como yo sentía interés por ella, pensé que ese era un pretexto para sostener una conversación y entonces le pregunté que qué estaba leyendo, me dijo que estaba leyendo este libro, me habló más o menos por encima de su, de su argumento y entonces ella me dijo que si cuando se lo terminara de leer me lo prestaba. Ay, entonces yo dije, no, Medio pues sí, embalado. ay, sí, claro, préstamelo. Me muero de las ganas por leer ese libro. Entonces luego pensé, cuando tuve el libro en mis manos, que ella misma me buscó para que yo leyera ese libro. Y a mí me hubiera gustado que hubiera estado acá en esa charla, Alejita, bueno. Eh, entonces yo ya me vi en la obligación de leerme el libro y dije, madre, ya me embalé, ya me toca leerme este libro. Entonces yo sabía que si me leía el libro iba a tener un tema de conversación con ella más adelante, ¿cierto? Pero resulta que el libro me atrapó el argumento de esa historia. Eh, si ya lo leyeron, pues saben de qué se trata, ¿sí? En su argumento es como la historia de un ángel que se aparece en un barrio de Bogotá y una periodista que tiene que cubrir esa historia y tiene que pasar por un poco de peripecias para poderse entrevistar con el ángel. Esa historia me atrapó. Entonces, a un segundo plano pasó la conquista de la chica tiempo después. Entonces, yo quise como leer más historias como estas y yo dije, bueno, esa historia está como chévere, eso de leer resulta chévere. Además, ella me dio una receta para leer. Me dijo, mira, antes de acostarte, lee 10 minutos o 15 minutos, lo que alcances a leer antes de acostarte, ¿cierto? Entonces yo, pues en esa época me acaba de ver Pero el Escamoso y me ponía a leer el libro. Y al principio lo hacía más como por un compromiso, pero después ya uno no podía leer más de 10 o 15 minutos, tenía que leer más. Y yo dije, ¡ah, pues madre, esto funciona! Y entonces luego me atrapó esta historia, así que cuando uno se siente atracción por algo en cualquier ámbito de la vida, uno siempre busca como referentes. Entonces casi siempre se encuentra con los referentes más comerciales. ¿Cuál era el referente más comercial en esa época? Para mí puede ser a Gabriel García Márquez, o sea, tenía un premio Nobel de literatura, debe ser que man escribe bien. Entonces, me acerco a la Biblioteca Pública Municipal y pregunto por Gabriel García Márquez y me sacan de todas sus novelas unos libros como así de grueso y yo dije, no, mano, yo cuando me voy a leer todo eso. Entonces me pasaron los cuentos, un libro que se llama Cuentos Completos de Gabriel García Márquez, donde están absolutamente todos sus cuentos. Y me atrapa el abogado más hermoso del mundo, me atrapa un señor muy viejo con unas alas enormes, me atrapa en este pueblo no hay ladrones y me atrapa toda la narrativa de Gabriel García Márquez. Primero lo conocí en sus cuentos, en sus novelas. Entonces yo dije, ah, ¿qué es esto? Venga, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con esto de los libros. Entonces ahí he decidido estudiar español y la literatura, me forman como docente y yo rehuyo de la docencia
y me convierto en lo que hoy día se conoce como un promotor de la lectura. ¿Qué es un promotor de la lectura? Un promotor de la lectura puede ser cualquier individuo, cualquier persona que esté en la capacidad de llevar estos aparatos de última tecnología, si son aparatos de última tecnología, de llevarlos a un público específico, no solamente para que tengan un acceso a la información, sino que para que encuentren en la lectura otras posibilidades, ¿sí? Que solamente, pues en cierta medida, lo sublima el arte y son todas esas condiciones humanas. Ahora bien, eh, porque digo que el libro como personaje principal de la lectura, porque recordemos que hay muchos tipos de lectura. Todo se puede leer, absolutamente todo se puede leer. Lo que nosotros luego adquirimos es esa habilidad, esa técnica de decodificar estos símbolos, ¿cierto? Decodificamos esto y podemos hacer una lectura, pero todo se puede leer. Si tú, los que tienen niños, ¿sí? Si tú le pones un empaque de qué les gusta comer a los niños o qué les gusta tomar. Bueno, digamos de los niños que fuimos nosotros, hablamos de los niños que fuimos nosotros. Nos ponen un envase de Coca-Cola, nosotros sabemos que dice Coca-Cola, pero no porque sepamos decodificar lo que dice ahí, sino porque, o sea, la imagen nos da, está convencionalizada para que nosotros sepamos que eso es Coca-Cola, es una manera de lectura. Si tú ves el cielo gris, ¿qué te está dando esa lectura? Que va a llover, ¿verdad? O que son las 6 de la tarde y ya va a empezar la locución de yo no sé quién, y el cielo se pone gris. Entonces, casi, casi toda el mundo, casi toda la vida se puede leer, pero existe el libro como personaje principal, que este ya tiene que ver con el acto de leer, y el promotor de lectura comparte en cierta medida técnicas, estrategias, lecturas en voz alta, animaciones a la lectura para que esos públicos se acerquen a la lectura. Eh, no hay una formación, pues acá en Colombia no hay una formación en promoción de lectura, o sea, un pregrado, que tú te gradúes como promotor de la lectura, que tú recibas tu certificado y seas promotor de la lectura, no lo hay. Yo soy licenciado en lengua castellana y la literatura, casi toda mi formación fue pensada en la docencia y pues busqué este camino como otra posibilidad muy cercana a la docencia y entonces un día me desperté y ya era promotor de la lectura. Y yo decía, mano, pero ¿qué es esto de la promoción de la lectura? Entonces comencé a asistir a encuentros, comencé a leer, comencé a investigar y resulta que la promoción de la lectura es casi que una entidad gigante que se está regando por todo el mundo como una necesidad, ¿sí? ¿Por qué lo digo como una necesidad? Porque cuando las personas, los usuarios no visitan las bibliotecas se ven en la obligación de visitar a las personas. Y eso es uno de los trabajos del promotor de la lectura. Ahora bien, sigamos hablando del libro como personaje principal de la historia. Cuando yo voy a hacer las intervenciones de promoción de lectura con cualquiera de sus estrategias, que eso es otro carreta, eso es otro tema, está la promoción de la lectura y de la promoción de la lectura se desprenden como unos brazos que son sus estrategias, ¿cierto? Hay diversas estrategias para la promoción de la lectura. Les presento el libro como un objeto mágico, ¿sí? Si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de mostrar la historia del libro, lo pueden hacer para que haya un acercamiento más íntimo a este aparato de última tecnología y siempre lo muestro como un aparato de última tecnología sumamente fino porque sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, sobrevivió a la aparición de la energía eléctrica, sobrevivió a la aparición de la televisión, sobrevivió a la aparición de la internet, sobrevivió a la aparición del reggaetón, de Pedro el Escamoso, de tantas cosas que se ha inventado la misma humanidad para que nosotros no vayamos a estos aparatos. Y sigue vigente. Creímos que el libro digital iba a ser el boom, ¿cierto? Pero no hay nada como esto. Aunque en esos aparatos hoy que también son de última tecnología digitales, le caben más de 1000 y de 2000 libros y uno anda con una biblioteca en su bolsillo. Sí, esa es otra posibilidad. Sin embargo, el acercamiento a este aparato físico y lo ofrezco como un aparato de última tecnología, mágico además,
porque acá adentro existe la posibilidad de reír, de soñar, de cantar, de jugar, de sentir miedo, alegría, tristeza, de reflexionar, ¿verdad? Y bueno, hay que pensar que la lectura se divide en muchas líneas, que hay muchos tipos de lectura dependiendo de las tipologías textuales, pero en este caso vamos a hablar es de la literatura, ¿sí? Porque la literatura la podemos compartir como goce, la podemos compartir como reflexión, la podemos compartir como extensión del humano, y tiene muchas posibilidades, nos brinda otras posibilidades que otras tipologías textuales pues no nos brindan como nos la brinda la literatura, en este caso el libro y todo su contenido. Eduardo, ayer que hicimos como las pruebas antes de la reunión de hoy, hablabas del libro como un objeto viviente con alma, corazón y humanidad. Porque, bueno, el libro como un objeto viviente, ¿por qué? Un poco lo que les comentaba al principio. Esto es una extensión, una sublimación artística, ¿sí? Que sale de un humano, ¿sí? Y en esa misma medida nosotros tenemos que seguir con esa consistencia, por decirlo de alguna manera. Si nosotros somos promotores de lectura, si el libro ya trae un alma, hay que complementarla con nosotros, ¿sí? No es lo mismo tú, ¿cómo me haría entender? No es lo mismo tú leer un texto que tú amas leer porque te ha funcionado, porque siempre que lo compartes ese texto es el boom en una actividad de promoción de lectura. No es lo mismo leer un texto de esos que tú tomar un texto que nunca has leído, que no conoces y que todavía no hay parte de tu alma allí. Por eso, pues por acá tengo una diapositiva que a lo mejor les pueda aportar eh, en sus quehaceres eh, académicos. Si todos son estudiantes de bibliotecología y archivística, en algún momento se van a tener que enfrentar con la promoción de la lectura y pues bueno, yo he recogido una serie de experiencias que me ha brindado tanto la academia como la praxis, como la práctica, como la puesta en escena de lo que se hace con la promoción de la lectura. Y lo que les voy a compartir aquí no es lo último en Guaracha, no es la última palabra, es una serie de experiencias personales que he recogido y que, bueno, me han permitido también estar en muchos lugares con este tema de la promoción de la lectura. Eh, el alma, el alma del libro se la pone no solamente su autor, sino también su lector, ¿sí? Y nosotros en las actividades de promoción de la lectura estamos construyendo lectores, estamos invitando lectores. ¿Y qué hace uno allí para atraer esos lectores? Algunos que estaban en la lectura y se fueron, le huyen, tuvieron una mala experiencia lectora. A otros porque no tienen tiempo para leer. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros debemos ponerle alma a la lectura, ponerle alma al libro, ponerle alma a su contenido. Y en ese mismo sentido, pues yo creo que vamos a lograr esa conexión con nuestro público, con las personas que en ese momento estén interesadas en la lectura que se esté compartiendo. Bien, quiero compartirles una diapositiva acá que me parece sumamente importante. Eh, que hace parte pues como de la adaptación de mi trabajo como promotor de la lectura, que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta cuando se vayan a enfrentar a una actividad, a un ejercicio, donde vayan a compartir lectura en voz alta, donde vayan a hacer animación de la lectura, que tuvieran esto en cuenta. Entonces voy a compartir por acá pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahí ya? ¿Están viendo mi Alopecia, pantalla? ¿no? Listo, perfecto. Alopecia, no Sí. alopecia. Alopecia. Listo, muy bien. Isabel Solé, una autora muy reconocida que ha hecho un trabajo muy importante, investigadora, docente, propone unas etapas para la lectura, ¿sí? Pero esas etapas para la lectura antes, pues tomé este apartado que me parece que se ajusta un poco a nuestro contexto, que dice que la lectura no puede ser considerada una actividad competitiva a través de la cual se ganan permisos o se sufren sanciones. Así como los buenos lectores nos refugiamos en la lectura
un modo de evasión y encontramos en ella placer y bienestar, los malos lectores la rehuyen y tienden a evitarla. Ustedes, pues, en estas dinámicas sociales en las que vivimos nosotros, los colombianos, ¿alguna vez han tocado la puerta de sus casas y ustedes abren cuando inmediatamente hay una persona muy bien vestida, muy bien puesta, con una revista que le dicen, quiere saber la verdad, desea conocer el contenido, bueno, y tienen un discurso? Eso es un acto de promoción de la lectura, pero como no es una lectura de nuestro agrado en algunos casos, o en algunos, en todas las personas, nosotros le rehuimos, ¿cierto? Decimos, uy, no, muchas gracias. Yo ya leí el horóscopo esta mañana, ya tuve mi momento de lectura. Los testigos de Jehová para mí son los mejores promotores de lectura que he podido conocer porque hacen un ejercicio puerta a puerta, con el libro en la mano, con la revista, con el texto en la mano, visitan casa por casa a ofrecer sus servicios de lectura bíblica, de lectura religiosa, bueno, dependiendo de su contexto narrativo, allí es lo que vayan a ofrecer. Nosotros encontramos que, por ejemplo, en este ejercicio de la promoción de la lectura, me he encontrado personas que dicen que no les gusta leer, que no quieren leer, que no les simpatiza para nada leer. Y entonces uno a veces les pregunta que por qué, o sea, qué les causó ese trauma con la lectura. Algunos traen traumas de la educación secundaria, ¿cierto? Otros tuvieron una mala experiencia con la lectura, otros andan en otras dinámicas porque pues en esta sociedad donde nosotros vivimos esas dinámicas en las que nos corresponde vivir en algunas ocasiones, pues tenemos cosas más importantes que leer, como trabajar. Sí, entonces, bueno, van sucediendo una serie de fenómenos que se convierten en excusa y en pretexto muchas veces para que las personas no vayan a la lectura. Ahora bien, vamos a hablar de la lectura. Isabel Solé nos propone unas etapas para la lectura, las cuales yo he adaptado al ejercicio. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Eduardo. Perfecto. Sí. Y entonces nos muestra unas etapas para la lectura que yo he adaptado al tema de la promoción de la lectura. Si bien lo primero que nos convoca al tema de la promoción de la lectura es el acto de leer, ¿cierto? Ese verbo de acción de leer. El objeto principal para este tipo de ejercicios es el libro. Entonces el libro va a ser nuestro personaje principal siempre, no lo pueden perder de vista. Deberían de tenerlo siempre, 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 siempre presente en sus ejercicios de lectura, porque recuerden que él es el personaje principal de la lectura. Así yo sea muy buen lector en voz alta, así yo sea muy buen declamador, lo que sea, este es el objeto que nos convoca y su contenido, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me hicieron la invitación para esta charla, no me gusta llamarla conferencia porque es mejor una charla acá, donde uno pueda ni siquiera utilizar un lenguaje técnico, sino más bien ser uno mismo y compartir una experiencia de su trabajo. Yo de una vez pensé en el público, ¿sí? Yo dije, ah, qué chévere, vamos a trabajar con el programa de bibliotecología y archivística. Y entonces sé que ustedes pues, son interesados por el tema de las bibliotecas, y si uno está interesado por el tema de las bibliotecas, obviamente de la mano va la promoción de la lectura. Entonces pensé en ustedes y preparé esta diapositiva para compartirles esta información que es sumamente importante a la hora de ustedes compartir un ejercicio de lectura. Tenemos tres etapas: prelectura, prelectura, lectura y poslectura. La prelectura nos ofrece estas posibilidades: leer antes de leer. Y ese leer antes de leer es leer no solamente el texto que vamos a llevar en el ejercicio de lectura, interiorizarlo, no solamente es aprendernos casi que su discurso, formar casi que un lazo afectivo con el libro que vamos a compartir. A mí me ha pasado como con 30 libros que son con los que trabajo, con todos se desarrolla un lazo afectivo. Entonces, ya sabemos que esa prelectura se hace desde el ejercicio, desde la acción de leer, del acto de leer, y es leer el libro que vamos a llevar
en nuestro personaje principal que vamos a llevar a nuestro grupo, a nuestro contexto, tenerlo interiorizado, cada palabra bien medida. Si ustedes pueden, por ejemplo, grabarse leyéndose ese libro y luego escucharse, sería genial. Si pueden hacer esa prelectura, si la actividad es el domingo, pues entonces ustedes todos los días sacan un ratito y se miran al espejo leyendo en voz alta, se miran sus gestos, su gesticulación, la articulación de cada palabra que sale de su boca. Bien, eso hace parte de la prelectura, pero hay otra prelectura, que es de la que les quiero hablar. Esa prelectura yo también la hice con ustedes, por eso le pregunté a las profes que me hicieron la invitación que quién era el grupo, para quién era, y eso me permitía a mí tener más o menos una visión, hacer una prelectura del grupo con el que voy a trabajar, del contexto donde voy a hacer la intervención, en fin, ¿para qué? Pues para yo saber qué les voy a llevar, qué lectura les voy a llevar. Una vez tengamos eso claro, acá viene lo más importante. ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? Eh, Abrir un libro para un grupo, leerlo en voz alta, es un acto de promoción de la lectura, mas no es la promoción de la lectura dada como tal, ¿sí? Y aquí es cuando uno dice, ¿para qué voy a leer? Entonces, cuando yo voy a ir a un contexto del cual no conozco casi nada, pues como ya tengo algunas lecturas interiorizadas, sé que puedo llevar una lectura solo por el goce de leer. Antes, ¿para qué voy a leer? Para que ellos disfruten de la lectura, para que ellos vean ese momento de lectura como un momento mágico e inolvidable, diferente a los momentos de lectura que tuvimos nosotros en el colegio, que eran diferentes. Entonces, tenemos que aclarar para qué voy a leer, ¿sí? ¿Para qué voy a leer? Entonces ahí ustedes definen. Voy a leer voy a leer para mostrar condiciones humanas, como el perdón, como la gratitud, la empatía, pues que generalmente es lo que yo hago. O voy a leer desde otro ámbito, allá ustedes, desde un ámbito académico, voy a leer para desarrollar un concepto, voy a leer para, ¿sí? O sea, definir, tener claro para qué voy a leer. Y eso solamente se puede lograr si ustedes tienen una prelectura, no solamente del contexto, sino del texto que han preparado. En ese mismo sentido, una vez tenemos lista, tenemos clara la prelectura y para qué voy a leer. Antes de la lectura hacemos una activación de conocimientos previos y pues me hubiera gustado hacer la activación de conocimientos previos con ustedes, pero no sé si el tiempo nos deje. Pero entonces la hice yo con un libro. Activé conocimientos previos con este libro y ese conocimiento previo del tema que nos compete en esta charla, que es el libro como personaje principal de la lectura, pues nos sugiere unas etapas de la lectura y yo ya les hice y mostré mi conocimiento previo del tema que les compartí. Una lectura que cuenta una anécdota de lectura y luego les compartí mi anécdota de lectura. Ahí en esa etapa ustedes podrían interactuar conmigo en la activación de conocimientos previos, contándome alguna anécdota de lectura que ustedes hayan tenido, consciente, el primer día que ustedes fueron conscientes de ese acto de leer. Eso es sería una activación de conocimientos previos. Lo que estoy tratando es de que estas etapas para la lectura estén articuladas con la charla, con ustedes y con lo que nos compete, que es el libro. Una vez yo tengo definida esta primera etapa, ¿sí? Viene la segunda etapa, que es la lectura central, donde yo voy a dar todo, donde yo voy a poner en práctica ese repaso que hice en mi casa en la prelectura, donde yo ya voy a darlo todo, donde voy a dar el resultado de las prácticas que he hecho con ese libro que interioricé en una lectura central. Se hace la lectura central y ustedes ya deciden cómo la hacen. Para eso hay unas estrategias, ¿sí? Que eso es otro tema, que después en algún momento eh, eh, el programa lo permite, podría compartirles esa otra charla que habla sobre las estrategias para la promoción de la lectura, que sería como una segunda parte. Esta es la parte, para mí, una de las partes más importantes, que es, una vez yo tenga claro esas etapas de la lectura, ya voy a saber en qué estrategia voy a utilizar las etapas de la lectura, ¿cierto? De eso lo hablamos después. La lectura central la pueden hacer a través de una canción, a través de narración oral, a través de animación de la lectura, a través de lectura en voz alta o de todas
las ideas que ustedes, allá desde su creatividad, puedan hacerlo. Entonces, una vez se hace la lectura central, no sé si ahorita tengamos tiempo, yo les podría compartir como una breve muestra del trabajo que yo hago en animación a la lectura, que es como yo hago mis lecturas centrales, las hago en animación a la lectura. Para los que no tienen claro el tema de la animación a la lectura, y a veces me he encontrado que piensan, confunden un poco la animación a la lectura con la promoción de la lectura, y no es lo mismo. Está la promoción de la lectura, bueno, voy a mostrarlo así. Digamos que está la promoción de la lectura, y en la promoción de la lectura tiene unos brazos, que es la animación a la lectura, que es la lectura en voz alta, que es, bueno, y no les voy a contar más porque eso hace parte de la otra charla. Vamos a hablar de estas dos, animación a la lectura y lectura en voz alta. ¿Qué es una animación a la lectura? Me imagino que acá muchos alguna vez han ido a teatro. En teatro, los actores y las actrices, como base para su discurso, tienen un libreto, ¿sí? Ese libreto tiene una serie de personajes que cada actor o cada actriz debe representar de manera física, ¿cierto? Con su vestuario, con la psicología de ese personaje. Eso en el teatro. En la lectura dramática es lo mismo que el teatro, pero ya no se actúa con la voz. Entonces, si en el guión de esa lectura aparece un personaje gigante y maloliente, ¿cómo hablaría entonces un personaje gigante y uy, maloliente? ¿Cierto? Eso es una técnica que se puede articular para la animación a la lectura, y en la animación a la lectura hacemos casi lo mismo. Caracterizamos la voz de los personajes. Improvisamos también un poco porque pues como hemos interiorizado en los cuentos, casi que los podemos contar de memoria, y si podemos hacerles adaptaciones en donde podamos jugar con el contexto en el que estamos, con el contexto narrativo de la lectura, se llega a un ejercicio muy interesante. Entonces, la animación a la lectura genera casi toda una escenografía, pero con la voz, de tal manera que los que están escuchando la lectura podrían cerrar los ojos y casi que podrían ver los personajes que estoy interpretando o que el animador de la lectura está interpretando con su voz. Eso es animación a la lectura. Otra posibilidad de animación a la lectura es que yo te entregue un libro a ti y tú te sientes a leer, a leer, y que yo te diga, ánimo, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso sería otra animación a la lectura. En fin. Ahora bien, lectura central. Antes de comenzar con la lectura central, podemos hacer predicciones, ¿sí? Podemos interactuar con nuestro público. Podemos parar en algún momento la lectura y preguntarles, ay, ¿ustedes qué creen? ¿Que lo perdona o que no lo perdona? Ay, ¿y ustedes qué creen? ¿Que se lo come o no se lo come? Ay, ¿y ustedes? ¿Cierto? Podemos empezar a jugar con ellos para ir haciendo también ahí en cierta medida una especie de feedback a través de la lectura, para que tengamos a nuestro público todo el tiempo enganchado con nosotros. Se pueden hacer inferencias. Ay, ¿ustedes por qué creen que no se lo va a comer? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Empezar a despertar. Y bueno, hay otra serie de estrategias. Yo me traje las más básicas, que si en algún momento nos pudiéramos ver en un espacio abierto y pudiéramos compartir una de estas estrategias con las que trabajo, sería mucho mejor. Ahí la lectura central, y luego viene la postlectura. La postlectura, que en la postlectura es donde se hace la actividad, ¿cierto? De lectura, que, bueno, yo acá puse promover preguntas o conclusiones, pero también se puede en esa postlectura hacer una actividad directamente relacionada con el texto que leímos, o directamente relacionada con esa condición que mostramos, o directamente relacionada con el motivo que nos hacemos en la prelectura, que es para qué voy a leer. Entonces, bueno, acabo de contar una anécdota cortita. Cuando yo hoy hago animación a la lectura, bueno, en un grado quinto, en un colegio de cuyo nombre no puedo acordarme, y termino de hacer el ejercicio de animación a la lectura, los niños automáticamente me dicen, "Ah, ¿y qué tenemos que hacer? Identificar a los personajes principales, mirar las partes del cuento, inicio, nudo y desenlace".
es casi que están ya programados para que cuando el lector termine de hacer el ejercicio de lectura en voz alta, animación a la lectura o la estrategia que usted esté utilizando, están automatizados para hacer los mismos ejercicios que hacíamos nosotros en el colegio. Y si tú te sientas a leerte un libro, una historia bien linda, ¿sí? Que trae un argumento de pronto bien interesante, no vas a poder identificar eso porque tu afán al leer va a ser otro, ¿sí? El afán del niño va a ser otro. ¿Cuál va a ser el afán del niño? En la lectura, buscar los personajes principales, buscar las partes del cuento, y entonces, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma de la lectura? Mientras que si nosotros proponemos otra posibilidad en la poslectura, ¿sí? Que sea como, acá les doy un ejemplo así muy breve, que sea como, bueno, vamos a elegir un fragmento el fragmento del cuento que más les haya gustado, que ustedes hubiesen retenido ahí en su cabeza, y vamos a construir una canción con ese fragmento de ese cuento. Ah, venga, ¿y qué tal que el personaje del cuento en la actividad de poslectura no, ya no sea un pollo, sino que sea, ¿qué animal podría ser? Entonces ahí empieza otra dinámica que está directamente relacionada con la lectura y con la creatividad, ¿sí? Porque si bien nos vamos a hacer otro ejercicio de poslectura, como el que les mencioné anteriormente, con el que aún trabajan en algunos colegios, pues ahí no va a haber alma y pues no va a haber creatividad por ninguna parte. Y pues fundamentalmente, personalmente, en mi labor como promotor de la lectura, yo no busco formar intelectuales, no, yo busco formar personas que se enamoren de la lectura y que a través de esas lecturas que hagan puedan cambiar su visión del mundo y en algún momento puedan cambiar la visión del mundo para otro, ¿sí? Porque pues ¿qué más nos puede acceder al conocimiento si no es la lectura? Bueno, hay otras plataformas de lectura ahorita con estos medios visuales que hay, con tanta tecnología, pero indudablemente el acceso al conocimiento, casi todo en su mayoría está en estos aparatos, está en estos aparatos. Hoy un señor me decía que tenía que, ese es el mismo señor que me contó una anécdota de la lectura, me dijo que en un libro de química, sin saber química, se puso a leer y se puso a leer y encontró un poco de fórmulas, que para encontrar plata en los espejos. O sea, me parecía una cosa sumamente increíble porque en los libros está absolutamente todo, ¿sí? Y cuando tú conversas con una persona que ha tenido un buen hábito lector, que ha sido lectora, pues tienes casi que, uff, o sea, una enciclopedia humana. No hay nada más agradable que hablar con una persona que ha leído mucho, muchas cosas para contarnos y para enseñarnos. Entonces, en ese sentido, quería compartirles a ustedes que se van a aventurar al camino de la bibliotecología y es inevitable que siendo bibliotecarios o bibliotecólogos no vayan a hacer un programa, un proyecto, un ejercicio de lectura en voz alta. Y pues pensé en ustedes, pensé que quizás estas etapas para la lectura, que es el primer paso que debemos tener en cuenta cuando vayamos a compartir lectura, sea importante y que ustedes puedan tener más o menos una organización de su trabajo de lectura y dejar un poco el activismo, ¿verdad? Porque pues el activismo es, y yo y les leo un cuento, Hansel y Gretel o el patito feo y ya, y me voy, y ya se encontraron los personajes, ah, bueno, listo, bacano, ya saben identificar personajes. Eh, pero el sentir es otro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si Marta quiera preguntarme algo más. Hola, hola, Marta está por ahí. Sí, por aquí estoy, efectivamente. Pues interesante lo que dices y todas esas etapas dentro de la promoción de la lectura, esas nuevas innovaciones eh, en estos procesos de promoción y animación lectora. ¿Cuál es el papel que juegan las bibliotecas, las diferentes bibliotecas que nos podemos encontrar? Bueno, las bibliotecas, bueno, se podría pensar que las bibliotecas son el puente, ¿sí? Para que las personas accedan al conocimiento y a la información. Pero en los últimos años nosotros hemos visto que, pues, las personas, y yo que trabajo con bibliotecas, en algunos casos las bibliotecas no están siendo tan visitadas y si bien em, este mundo que nos tocó vivir a nosotros y sobre todo esta circunstancia
lo que ha permitido es que las personas en cierta medida pues se alejen más de las bibliotecas. Yo siempre he pensado, desde que me encaminé en este mundo, que los promotores de la lectura son unos puentes, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Esta es la biblioteca, esto es el público y el promotor de la lectura es el puente que está entre la biblioteca y el público. El promotor de la lectura conecta a las personas, conecta a los niños, a las niñas, a los niños con canas, a las niñas con canas también y a los niños con barba. Los conecta el promotor de la lectura a través de las bibliotecas, es el puente, sobre todo hoy, donde pues, muchas personas en algunos casos han dejado de visitar las bibliotecas pues, porque hay otras posibilidades de lectura diferentes y ahorita tú, pues como les decía, ahorita tienen una biblioteca en el bolsillo uno con una colección de más de 5.000 libros en un aparatito así. El papel de las bibliotecas, bueno, además que están constituidas como espacios de paz, las bibliotecas públicas sobre todo, el papel de las bibliotecas es fundamental en el desarrollo de un contexto social, de una sociedad, porque las bibliotecas dinamizan procesos, dinamizan condiciones, dinamizan diálogos. Uno con una biblioteca puede cambiar un contexto social, obviamente si el aparato como tal está ahí en ese contexto. Es muy difícil cuando tienes que ir a buscar simpatizantes de la biblioteca, como ir a reclutar personas para la biblioteca, cuando la gente debería ir a la biblioteca por voluntad propia. Porque Luis Borges por ahí decía alguna vez que la literatura o la lectura es una manera de felicidad y a nadie se le obliga a ser feliz, ¿sí? Entonces a nadie se puede obligar a que vayan a las bibliotecas y en este momento las bibliotecas deberían estar en función de ir a buscar a las personas, ir a visitar los contextos, porque sabemos que hoy poco se visitan las bibliotecas. Entonces, bueno, uno de mis trabajos como promotor de la lectura, ahora en este momento soy el promotor de lectura del departamento del Quindío, por llamarlo de alguna manera, porque pues estoy trabajando para la red departamental de bibliotecas y precisamente estamos en esa función de visibilizar más el papel que desempeñan las bibliotecas, no solamente acá en el departamento, de que las personas que están encargadas de las bibliotecas se empoderen de las bibliotecas, se empoderen realmente y sepan, o sea, que tienen en sus manos la responsabilidad. Y, y bueno, y también compartiendo un poco las estrategias con las que me he movido en estos años como promotor de la lectura para que desde las bibliotecas empiecen a haber otras dinámicas con el tema de la lectura y las personas dejen de pensar en la lectura como algo aburrido, como algo soso, como algo que solo leen las personas, pues solo hacen las personas aburridas, o yo qué sé, como muchas personas lo piensan. Muy bien, Edward. Pues justamente lo que tú nos acabas de plantear eh, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer promoción de lectura en tiempos de confinamientos como los que hemos vivido más el último año y que al Bueno, parecer seguimos? muy O sea, buena eso esa pregunta, no ha finalizado. muy buena esa pregunta porque esa diapositiva donde les muestro las etapas de la lectura, ahí, ese pequeño constructo teórico es lo que en algún momento nos valida para hacer ejercicios de promoción de lectura en épocas de confinamiento. Nosotros creímos entonces que la lectura se podía convertir en un aliado o en una terapia para las personas que no soportaban el encierro. Y bueno, a esperar a contar la experiencia acá en Circasia el año pasado con el confinamiento grande que hubo, porque en esa época, recuerden que el año pasado no sabíamos cómo se comportaba este asunto, entonces tomaron unas medidas muy drásticas y nos encerraron a todos. Entonces, en ese encierro pensamos en que las personas podían acceder a la lectura y podían acceder a lecturas que los esperanzaran en cierta medida. Entonces, yo estaba muy preocupado porque nunca había hecho animación en la lectura por estos medios
por eso les decía, para mí el contacto es fundamental, mirar al otro, ver al otro, tenerlo cerca. Sobre todo por eso, entonces comenzamos a hacer animación a la lectura, primero animación a la lectura, primero lo hicimos para que las personas se divirtieran, para que vieran en la lectura una posibilidad de diversión, y luego vimos que eso fue bueno. Y entonces ya empezamos a marcar unas temáticas lectoras y empezamos a hacer ejercicios y estrategias de promoción de la lectura. Por ejemplo, eh, tú estabas en tu casa y tú le enviabas un video a la Biblioteca Pública Municipal donde tú estuvieras leyendo un fragmento poético de cualquier autor, y solo por enviarnos ese video nosotros íbamos a tu casa y te llevábamos libros nuevos para que siguieras leyendo. Estrategias como cuentos por teléfono, abrimos un Google Form y las personas se inscribían ahí y ahí inscribían a la persona a la que le querían dedicar la lectura. Entonces fue una dinámica muy linda en la cual, digamos, Marta le quería dedicar una lectura a Edward Bedoya. Entonces el promotor de lectura se comunicaba con Edward Bedoya y le decía: mano, buenas noches, Marta Lucía Marín, le dejó a usted una lectura y pues queremos saber si la quiere recibir. Y eso fue un boom. Eh, ¿Qué más hicimos? Habían ayudas, auxilios de alimenticios o alimentarios para las personas de bajos recursos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue a cada mercado meterle una colección básica de libros para que las personas alimentaran también el alma y bueno, y el espíritu con la lectura. ¿Qué más hicimos? Estoy acá tratando de recordar. A ver, Eduardo, yo me acuerdo, yo vi que tú hiciste como unos talleres con abuelitos, con gente mayor. Bueno, con los adultos mayores, por fortuna, me dieron la posibilidad de trabajar con ellos. Con los adultos mayores es genial trabajar el tema de promoción de la lectura, sobre todo porque ellos no están involucionando, están volviendo a recordar los niños que fueron. Entonces, eso es una maravilla. Las personas que trabajan, que han trabajado con adultos mayores, saben que más que un trabajo, es un regalo que ellos le hacen a uno. Eh, El trabajo con adulto mayor es un trabajo muy parecido al que uno hace con los niños, porque como les digo, ellos están en ese momento casi que están volviendo a ser los niños que fueron alguna vez. Y a partir de esas dinámicas uno puede generar las mismas estrategias con las que uno trabaja con los niños. Allí no habría ningún inconveniente. El único problema, o el problema no, la única adversidad que hay de pronto con los adultos mayores es que muchos han perdido ya la capacidad auditiva, ¿sí? Y pues bueno, ahí uno pues a veces tiene que trabajar es con un grupo un poco limitado. O pues si uno trabaja para una entidad que tiene un buen soporte económico, a mí me gustaría tener un intérprete, ¿sí? Que andara conmigo todo el tiempo, porque a veces uno se encuentra personas que tienen discapacidad auditiva y uno se siente mal, se siente frustrado porque no puede compartir con ellos el ejercicio. Ahí eso es un tema de inclusión. Y luego, no, es que se queda mucho tema. En el tema de las estrategias de promoción de la lectura, hay una parte donde hablo de las lecturas en contexto. Lecturas en contexto, imagínense en esto ustedes, lecturas en contexto. ¿Qué es una lectura en contexto? Les voy a dejar acá picados un poquito. Resulta que el mundo, desde Hansel y Gretel hasta acá, ha cambiado un restísimo, ¿cierto? El mundo desde Caperucita Roja hasta acá ha cambiado un restísimo. El mundo. Entonces, cuando hablo de cuentos en contexto, de literatura en contexto, sobre todo la infantil, y bueno, también hay que tener cuidado con los libros para niños, los libros infantiles y la literatura infantil, son dos cosas diferentes. Ahí les dejo de tarea para que averigüen. Hablemos de la literatura infantil en contexto. ¿Por qué en contexto? Porque, bueno, no sé si ustedes de niños, o vamos a hacer esos niños, recuerdan los cuentos que nos leían nuestros profes. Ustedes en algún momento se sintieron identificados con Caperucita Roja, se sintieron identificados con esos personajes. O sea, bueno, no sé, de pronto, y no quiero ser cruel, con Hansel y Gretel, es la historia de una familia muy pobre
que no tenía con qué sostener a sus hijos, se los lleva para el bosque, los abandonan ahí en un bosque para que una bruja los engorde y se los coma. Si trasladamos a Hansel y Gretel al contexto social colombiano, es la misma historia de una familia de desplazados, ahora con otro fenómeno, que tenemos desplazados extranjeros. Pero ese mismo fenómeno de una familia de desplazados que llega a la capital a buscar trabajo, no encuentra oportunidades, y entonces llega el monstruo gigante de la prostitución infantil o de la mendicidad, ¿cierto? Y se come a los niños, se los come. Sería el único cuento pues que yo diría que podíamos traer a la realidad, al contexto. La literatura infantil clásica yo la trabajo, pero como un panorama, ¿cierto? Más bien como por respeto a esa tradición literaria con la que crecimos nosotros y que nos correspondió cuando fuimos niños. Pero trabajo otro tipo de literatura, más donde el niño se siente identificado con la situación narrativa, donde el niño se siente identificado con el personaje, donde los personajes no pueden resolver sus problemas y tienen que aprender a vivir con ellos. ¿Sí? Un poco para generar otra expectativa en los niños, en las niñas, en las personas. Cuentos donde ya aparece una princesa transgénero, cuentos donde ya aparece un personaje que le falta una de sus extremidades. O sea, esto con el fin de que nosotros sintamos empatía por ese otro, no para que sean ejemplo de su desarrollo sexual o yo qué sé, X cosa, no, es para generar una empatía, es para mostrarle al otro, ¿sí? Que eso que me está pasando a mí y que le pasó al personaje del cuento, pues mano, pues eso es normal si le pasó al personaje del cuento porque no le va a pasar a un ser humano. Entonces, aprender un poco a manejar esas temáticas lectoras que también nos pueden ayudar a nosotros, no solamente a formar lectores, sino a formar seres humanos, ¿sí? Que esa es o sea, como mi filosofía en este tema de la promoción de la lectura, sí, formar lectores, sí, pero formar seres humanos a través de la promoción de la lectura. Profe, pues ahí en el chat les acabo de compartir su página en Facebook, la de promotor de lectura. Mi que van a fanpage. poder- sí, que van a poder encontrar imágenes muy interesantes como de su día a día en la promoción de la lectura. Entonces, Ujú. los invitamos a que la visiten. Me parece yo lo sigo. eh, Bueno, por ahí me pueden contactar en cualquier momento. Me pueden contactar en cualquier momento. Si tienen quejas, sugerencias, reclamos, invitaciones a almorzar a café, esta es la oportunidad. Eh, pues yo creo que esto es todo. Pues hay mucho por decir, pero en este tema, por hoy, yo creo que es todo lo que tengo para decir. No sé si en otro momento tengamos la posibilidad de vernos nuevamente y yo pueda compartirles algunas de mis estrategias para la promoción de la lectura. Conozco otros promotores de la lectura de otros departamentos que hacen un trabajo muy, muy bien hecho. Todos trabajamos como de manera diferente. Pues como les digo, no hay un estándar en la promoción de la lectura, no hay algo que te forme a ti como promotor de la lectura. Entonces uno se va formando con la experiencia y un poco con la academia, pero todos apuntamos al mismo fin, por fortuna, que es formar lectores y en algunos casos pues formar seres humanos con conciencia a través de estos aparatos de última tecnología. Listo. Profe, vea, en un principio nos hicieron una preguntita y es que, o más bien, nos estaban pidiendo que recordáramos el nombre del texto con el que usted empezó hoy. Ah, bueno, vea, ponle pues cuidado. Este texto se llama El Expreso, este libro se llama El Expreso Literario, ¿sí? Se llama Mis Primeras Palabras. Las personas que de pronto son de acá del departamento del Quindío, este libro lo pueden encontrar en las bibliotecas públicas municipales de cada municipio. Se lo prestan o si tienen algunos ejemplares sobrantes, hasta se los pueden regalar. Yo voy a buscar la posibilidad de acceder al formato digital de este texto para ver si lo puedo compartir para que ustedes lo tengan en formato digital, porque no sé qué tantos físicos queden. A mí solo me queda este y es mío. Bueno, entonces esa por aquí nos pregunta la profesora Paola Patricia Pacanchique. Dice, ¿le podrías transmitir esta duda al profe Edward? Considerando que nuestra carrera es transversal a diversas unidades de información, como los archivos,
y muchos de los estudiantes laboran en lugares diferentes a las bibliotecas. ¿Cómo lograr que la animación a la lectura sea una actividad que los profesionales de ciencia de la información desarrollen en todos esos escenarios? Bueno, dentro de las estrategias para la promoción de la lectura hay unas líneas que llaman las bibliotecas itinerantes, que es un brazo, que es un bracito de la biblioteca donde tú trabajas, que tú lo puedes hacer. Si no tienes biblioteca itinerante, tú te puedes inventar una. Pues cómo, ¿no? Pues me consigo una maleta, la lleno de libros, voy a hablar con el líder de la comunidad y le digo, mano, ven, acá está su biblioteca itinerante. Pues cuando tenemos esos asuntos, pues entiendo que son de distancia, de desplazamiento, ¿cierto? Eh, el bibliotecólogo, la persona encargada de la biblioteca, está en toda la libertad, ¿sí? De generar desde su biblioteca estrategias para la promoción de la lectura, teniendo en cuenta no solamente el desplazamiento, la distancia que tengan que recorrer los usuarios, sino también sus condiciones físicas, ¿sí? Sus condiciones económicas, en fin, porque es que las bibliotecas son dinamizadoras de la sociedad, tenemos que tener eso claro, que desde allí se dinamizan muchas dinámicas de la vida, ¿sí? Y que están en los libros y que nosotros podemos transmitirlas y podemos hacer que esas dinámicas surjan. Si facilitamos el acceso a los libros, en este caso, pues estaremos ganando no solamente clientela para la biblioteca, sino también lectores. Sí, aunque la profe se refiere mucho más como cuando directamente no son bibliotecólogos, sino que están en otras áreas, como en archivos. A mí se me ocurrió algo, yo no sé, yo no soy ni promotora ni bibliotecóloga, pero se me ocurre que, por ejemplo, se puede generar un espacio de una pequeña biblioteca para los niños o para el mismo personal que labora dentro de la empresa. Y a través de eso, pues hacer animación, pues y Sí, generar claro que se estrategias. puede, claro que sí. O sea, de hecho, las ARLs proponen dizque las pausas activas, ¿sí? Esa pausa activa, uno trabajando desde otro ámbito, de la archivística en este caso, uno puede proponer como pausa activa un momento de lectura, como una estrategia dentro de esas pausas activas en una empresa X o Y. Por ejemplo, yo propuse en el trabajo que tengo ahora que comenzáramos con el tema de promoción de la lectura, pero desde la casita de nosotros, es decir, desde nuestro punto de trabajo, comenzar a hacer el ejercicio de promoción de lectura con los funcionarios, en este caso la Secretaría de Cultura, y comenzar. Eso se puede lograr, claro que sí, siempre y cuando tengamos, vea, el pulgar arriba de nuestro jefe. Súper importante, ¿no? El aval. Bueno, nos pregunta por acá Lady, dice, ¿cómo incentivamos la lectura en los niños? Hoy en día todo se ha vuelto tecnología y los libros van quedando muy atrás. Bueno, esa pregunta es muy importante. Según algunos neurolingüistas, neurólogos, recomiendan no quitarle a los niños este aparato así de repente, porque ellos nacen con esto en la mano. Nosotros fuimos los que fuimos al aparato. El aparato nació con estas nuevas generaciones. Recomiendan 60 minutos diarios de este aparato, porque esto acá hay un acceso a la información también. ¿Sí? 60 minutos repartidos en secciones de 20 minutos. Y ya, desayuno, almuerzo y comida. Entonces, porque no podemos quitarles esto, o sea, es imposible, ellos nacieron con esto en la mano. ¿Por qué toqué primero ese tema? Porque si tu hijo, tu hija, te ve a ti todo el tiempo en tu casa haciendo este ejercicio todo el tiempo y no de vez en cuando este ejercicio, ¿sí? O peor aún, si tú estás sentado en tu casa con este otro ejercicio todo el tiempo, tiki tiki, pase canales y dele y dele y dele y dele, y tu hijo te ve en ese ejercicio, ¿qué va a querer hacer tu hijo? ¿Sí? Ahora bien, es importante que tengamos en la casa una bibliotequita básica que esté al alcance de los niños, una biblioteca pequeña,
así no sea la gran biblioteca, pero que tenga 3, 4 libros, 5 libros, 6 libros, y que los niños nos vean a nosotros haciendo el ejercicio de la lectura, el acto, la acción de leer, y que nosotros compartamos lectura con ellos. Muchos de los grandes lectores o muchos de los grandes escritores se deben a ese primer contacto con el libro que le dieron sus padres, que le dio su madre, bueno, en fin, otras posibilidades, un tío que tenía una biblioteca. Pues nosotros, como adultos, y sobre todo las personas que trabajan con grupos de niños y niñas, somos un modelo, ¿sí? Un modelo para. Entonces, en ese mismo sentido, en nuestra casa tenemos que seguir siendo un modelo, sobre todo si tenemos hijos. La mejor estrategia que hay para que nuestros hijos se acerquen a la lectura, si nunca se han acercado, va a ser un poco difícil, porque si nunca se han acercado a la lectura y han estado todo el tiempo en esto, va a ser muy difícil negociar entre esto y esto, ¿sí? O entre esto y el videojuego, o entre esto y el televisor, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera, la estrategia. De pronto, ay, que el cumpleaños le dieron un play. ¡Ah! Pero mira, ese play por debajo traía un libro. Mira, que todo regalo que usted le dé a su hijo siempre lleve como acompañamiento un libro. Siempre. Puede empezar con esa estrategia. Puede empezar. Puede empezar a regalarle un libro. O lléguele con un libro de sorpresa. ¡Ay, mira, mira! Pensé, me compré este libro y pensé en ti. ¿Y por qué pensaste en mí? No, pues no sé, habrá que leerlo a ver qué fue lo que yo encontré ahí para ti. Bueno, hay muchas posibilidades, pero pues funciona mucho que nosotros seamos el modelo. Esa es la mejor estrategia, que nosotros seamos el modelo. Claro, por ejemplo, Diana nos dice que es muy cierto que si nosotros como padres no brindamos ese hábito, pues es más difícil que los niños se acerquen a la lectura. También nos dice Luz Marina, estoy de acuerdo con Edward, la lectura desde casa se promociona mediante el ejemplo. Si los adultos no leen, difícil que esperen que los niños lo hagan. Y nos pregunta Clayson Inestrosa, Edward, ¿qué estrategias nos podrías compartir para promocionar la lectura en ambientes laborales tensos, donde ésta sea tenida como una actividad de clima laboral? Donde hay mucho estrés. Tito y Pepita. Esperen un momentito. Regálame un segundito ahí, yo busco uno de mis libros favoritos. Cuente a ver, Edward, a ver usted qué nos va a Pero presentar. este es el ambiente laboral, así que les voy a compartir. Vamos a Hágale ver pues. si se sienten identificados. Les voy a compartir un fragmento porque, o no sé si les comparta esta animación a la lectura y me despida. ¿Les parece? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, Yo creo que sí, chévere. este es mi Sí, de favor, acuerdo, gracias. este es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos, es un cuento que nunca falla, es mi vieja confiable, es mi as bajo la manga, es mi camándula, no, mejor dicho, este libro, Su amuleto de la suerte. sí, eh, este libro se llama Tito y Pepita, lo escribe una escritora colombiana que se llama Amalia Lowe. Ella no solamente escribe lo que vamos a ver acá en este contenido, sino que también ilustra. Es un trabajo muy completo. Sería genial uno poder llegar a ese nivel, escribir sus propios cuentos y lo mismo ilustrarlos. Y bueno, pues acá voy a hacer un poco de- del ejercicio que les compartí ahorita, ¿sí? ¿Ven la cara de los hámsters? ¿Cómo están? ¿Cómo están los hámsters? Como el ambiente laboral, ¿ok? Como tencitos. Cierto, como... Entonces, ahí ustedes ya pueden comenzar a hacer predicciones de este libro, ¿cierto? Ya pueden comenzar a hacer predicciones teniendo en cuenta que ya nos hicieron una advertencia del ambiente laboral tenso. Entonces yo dije, yo tengo un libro para eso. Entonces, este libro, si estuviéramos en un contexto, o yo estuviera con mi público, con los niños, no me importa si estoy con niños, si estoy con adultos, siempre como ofrezco el libro como un objeto mágico en este tema de la animación a la lectura, entonces yo les digo, pero es que recuerden que es un objeto mágico, y esto necesita unas palabras mágicas para abrirse, que ustedes ya se saben y que tienen que ver con unas patas de cabra, ¿verdad? Ay, sí.
Abra cadabra, patas de cabra, que este libro se abra. Ah, pero resulta que las patas de cabra están muy gastadas ya porque todo el mundo las usa. Ahí puede haber una construcción ya de una vez con su público. Vamos a crear un artilugio, un hechizo con otras patas de otro animal, ¿sí? O con otros elementos para abrir este libro. Entonces ahí empiezan ejercicios muy chéveres como alas de mosca, patas de caballo, que este libro se abra, o si no me desmayo, cosas así, que se crean con los niños, pero entonces vamos a verlo así. Abra cadabra, patas de cabra, que este libro se abra. Entonces acá empieza la dinámica, ya presenté a la escritora, ya hicimos predicciones de la lectura, ya hicimos un acercamiento. Ahora voy a hacer la lectura central. Y acá, oído que no es lo mismo que oreja, muy atentos, por favor. Eduardo, un momentico, ¿tú puedes subirle volumen a tu micrófono? Es que me dicen que se escucha un poco bajita. Pues Listo. voy a mirar si puedo. Bueno, bueno, vale. Ya. No, mira que no me da acá la opción. Listo, le figuro hablar más duro. Bueno, vamos a empezar con esto que esto es de lo que más, de todo mi trabajo, yo amo esto de la promoción de la lectura, lo amo, pero lo que más amo hacer es esto que voy a compartir con ustedes. Bueno, dice así. ¿Sí? ¿Ven ahí bien? ¿Ven ahí las ilustraciones? Bien, todo bien. ¿Sí? Dice así. Tito y Pepita eran vecinos. A veces se encontraban, pero en vez de saludarse, se miraban mal. Pues uno pensaba que el otro, era odioso. ¡Uy! Quisiera sacarle la lengua, pensaba Tito. Quisiera tirarle un baldado de agua fría, pensaba Pepita. Un día a Tito se le ocurrió una grandiosa idea y dijo, ¡ja! Ya sé, le voy a mandar un poema para que sepa lo mal que me cae. Y entonces tomó lápiz y papel y escribió un poema que decía así. Pepita la horrible, eres tan mocosa que pareces una babosa y tu cara es tan fea, aplastada como una olea. Atentamente, Tito. Al día siguiente, Pepita tomó la hoja con el poema. ¡Ay! Y qué rabia la que le dio cuando leyó ese poema. Y adivinen qué hizo. Le contestó con otro poema. Y así comenzó la guerra de poemas. Poema va y poema viene. Una recomendación acá. Si a ustedes les cae mal alguien, no le vayan a escribir un poema de esos. Recuerden que acá en Colombia eso no se puede hacer. Uno le manda un poema de esos a una persona y le responde a uno con un poema teniendo como poética calibre 38 y en moto. Entonces, no lo vayan a hacer. Solamente lo hacen los hamsters. Y entonces Pepita tomó lápiz y papel y se fue a escribirle un poema a Tito, se lo envió y Tito leyó el poema muy atento y el poema decía así. Tito el bobito, tu nariz parece un banano, tu boca es como un grano. Para todos sería más sano que te cayera encima un piano. Atentamente, Pepita. Y cada vez que se mandaban poemas, sus rostros iban cambiando, iban dejando de ser cada vez más hamsters. Uy, ridícula Pepita. Cuando comes guayaba, se te escurre la baba, mientras sale de tu nariz una gorda lombriz. Miren los rostros de los hamsters como van cambiando. ¡Uy! ¡Tito el cochinito! Tu último poema estuvo tan malo que me dan ganas de pegarte con un palo. Pero mejor no me acerco, pues tienes aliento de puerco. ¡Uy! Pepita la tontita. Si te molesta mi mal aliento, peor lo que yo siento. Vivo haciendo una mueca, desde aquí se te siente la pecueca. Míralos acá como estaban, ya no parecían hamsters, ¿sí? Parecían personas de bien. ¡Ay, Tito el asquerosito! ¿Será que tu baño tiene un daño? Tu guarida huele a caño. ¿O será que usas boñiga para lavarte la barriga? ¡Ay, Pepita la cerdita!
Creí que tenías un tambor, pero caí en cuenta de mi error. No eran sino los ruidos de tus dedos repetidos. Y aquí ya estaban convertidos casi que en unos monstruos por completo, ¿sí? Y se escribieron las cosas más feas. Tito el hediondito, el otro día preciso te hiciste popó en el piso. Sobre él te resbalaste y con la cara untada quedaste. ¡Ay, Pepita la podridita! ¿No recuerdas cuando un moco te sacaste, con él desayunaste? Y ni hablar del día en que te comiste un bollo creyendo que era pollo. Y no frisbee. ¿Cómo les parece que una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró? Ve, perdón, Tito, por fin no recibió ni un poema de Pepita. No recibió absolutamente nada. Había pasado ya un día y no había recibido absolutamente nada. Tito se sintió pues triunfador y dijo, no se le ocurrió ninguna idea para el poema de hoy, tendré que esperar hasta mañana. Pero ¿saben qué? Al siguiente día Tito nuevamente salió a esperar su poema y no recibió absolutamente nada. Tito se sintió triste, se sintió triste y vacío y extrañaba, ¿cierto? Uno de ser humano extraña el maltrato, por eso algunos volvemos. Y entonces extrañaba a Pepita y decidió cruzar el río para ver qué le pasaba a Pepita. Aquí se hacen predicciones, se hacen inferencias con el público. Les pregunto, por ejemplo, ¿qué le pudo haber pasado a Pepita? ¿Qué le pudo haber pasado? Eh, y aquí hay una interacción con el público, ¿sí? Casi siempre resulta que algunos dicen que se enfermó, que se murió, que se fue, que, que se fue para el país vecino, bueno, en fin. Y la verdad es que cuando Tito decide cruzar el río para ver qué le había pasado a Pepita, se entera de que Pepita estaba muy enfermita, estaba muy, pero muy enferma. Tito la encuentra ahí muy enfermita. Bueno, pues en esa época no se usaba tapabocas, entonces entró para la cueva, para la casa de Pepita y la encontró allí. Tito se enteró que Pepita hacía 3 meses había pedido una cita en la EPS y nada de nada. Pero como Tito ya funcionaba, ya sabía cómo funcionaba el asunto, le dio agua y remedios, es decir, agua y acetaminofén, pues que se lo quedan por allá en esos lugares. Y entonces la cuidó día y noche. Y mientras la cuidaba, se dio cuenta de que Pepita, ay, era muy linda. Una mañana soleada, Pepita por fin se recuperó, se sentía ya mucho mejor, despertó, abrió los ojos y vio a Tito dormido ahí en el suelo de su casa. Ay, y le pareció también tan tierno. Cuando Tito abrió los ojos, ¡oh!, se puso muy nervioso y se puso a tartamudear como un jugador de fútbol de cuyo nombre no pudo acordarme y le dijo, perdón por haber entrado a tu casa sin permiso, pero no podía dejarte ahí enferma con tanta fiebre. Ay, gracias por cuidarme. Desde entonces, oído que no es lo mismo que oreja. Desde entonces, Tito y Pepita se volvieron muy buenos amigos. Amigos, no es como los otros cuentos de los que nosotros conocimos hace algunos años, que los personajes cuando salían de una dificultad no se volvían amigos, sino que inmediatamente, ¿qué pasaba? ¿Quién me ayuda? ¿Qué le pasaba a los personajes cuando salían de una situación difícil y era hombre y mujer o era macho y hembra? ¿Qué les pasaba a los personajes? Se casaban, casi siempre, y uno pasaba la hoja y ya los encontraba con hijos y todo, y uno decía, mano, pero ¿en qué momento? No, ellos se volvieron amigos, ellos fueron pues, más inteligentes. Y entonces, como eran escritores de poemas, se escribieron poemas nuevamente, como este que le escribe Tito a Pepita, que le dice, mi linda Pepita, tu carita de flor me llena de amor.
Maravillosas son tus huellas y tus ojos brillan como las estrellas. Atentamente, Tito. Y Pepita le dijo, Ay, mi adorado Tito, tu piel de hámster es como un colchón. Cuando te abrazo, eres suave como el algodón. Divinas son tus orejitas, sobre todo cuando las agitas. Atentamente, Pepita. y colorín colorete, este cuento se va en un cohete, se va en un cohete para ser contado nuevamente en otro lugar. No colorín colorado, este cuento se ha acabado, no, no se acaban, solo viajan de un lugar a otro en un cohete. Bueno, esto es más o menos lo que se llama una animación a la lectura, ¿sí? Tiene una condición humana muy marcada allí, eh, y de esa condición humana de por qué otro nos cae mal sin ni siquiera conocerlo, ¿cierto? Y esto nos demuestra que del odio al amor hay un poema de diferencia. Y colorín coloreta, yo también he terminado ya mi participación acá con ustedes. Bueno, pues por acá hay unos comentarios, dice muy interesante para implementarlo. Diana Moyano nos dice muy interesante para implementarlo en la biblioteca universitaria donde laboro. Cindy Ortiz, que le encantó el cuento, que muy interesante la narración que hace Edward. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto era todo lo que tenía para compartirles en este día, en este rato. Lo hago con mucho amor, con mucho gusto, pues porque yo amo esto que hago, ¿verdad? Yo vivo de esto, esto es lo que me dedico hace 10 años. Y pues en ese sentido también me gusta conversar con personas, compartir con personas que estén en esta misma línea, ¿verdad? Como les dije, no es lo dado, no es el último en Guaracha, es una recopilación de mi experiencia, tanto en el trabajo de campo como lo que he recogido en la academia. Muchas gracias a todos, gracias por Edward, aguantar este carretazo, por la disposición. antes de que se despide, ponga cuidado, pues algo que le iba a preguntar que no nos quedó muy claro. Siendo usted, recibe una formación en docencia como licenciado, eh, ¿por qué se inclinó más hacia a la promoción de la lectura? No, pero es que si acá hay profesores, no quiero herir susceptibilidades, no mentira. No las va a herir, no, para nada. No, Pues mira, simplemente yo me la visión, graduó, ¿por qué elegir ese camino? me graduó, no quería contar esto porque es como, bueno, resulta que me gradué en el año 2012, me voy para Manizales a trabajar para un proyecto de la Universidad Católica que tenía con los colegios, que se llamaban Jornadas Escolares Extendidas, pero que era una jornada complementaria en otra formación, después de que ellos terminaban la jornada escolar normal, ¿cierto? Entonces yo llegaba a la 1 y trabajaba con ellos hasta las 4. Y yo tenía que dar una clase, de competencias ciudadanas. Yo era un licenciado en español y literatura de recién brotado de la universidad, que competencia ciudadana. Y yo, madre, ¿qué es eso? Me puse a leer, me puse a indagar sobre ese tema y yo dije, no, yo cómo les voy a llevar esto a los chicos, esto tan ladrilludo. Entonces me encontré con un libro de Rubén Fonseca que se llama El Cobrador, ¿sí? No, un cuento, perdón, de Rubén Fonseca que se llama El Cobrador. Y es un tipo que cree que la sociedad le debe todo. Y a raíz de esa estructura, perdón, de ese argumento narrativo que me dio ese libro de Rubén Fonseca, construí todo un taller de esas competencias ciudadanas, pero lo que no me gustó fue que cuando, bueno, tuve una reunión, me dijeron que tenía que someterme a lo que estaban los estándares y que yo no podía salirme de esa línea, ¿sí? Y que tenía que seguir una serie de lineamientos, pues, em, institucionales y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, bueno, y entonces me imagino que esto es así en todo el sistema nacional educativo, que uno no puede ir a trabajar a desarrollar un concepto desde una visión personal, desde una estrategia, sino de lo que ya está marcado. ¿Por qué? Entonces, bueno, me di cuenta que más bien yo podría convertirme en una persona, en un aliado de los colegios, en un aliado de la educación, en un aliado de las bibliotecas, con este tema de la promoción de la lectura. Y otro día fui por allá, venían a dar trabajo en un colegio y me dijeron que me tenía que motilar. Entonces yo les dije, no, muchas gracias.
No, 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 muchas gracias. Entonces empecé a perfilarme. Mi primer trabajo como promotor de lectura fue para una fundación, haciendo talleres de lectura en voz alta en un barrio vulnerable acá en el municipio de Circasi, en el año 2010. En el año 2010 comencé yo con mi primera experiencia de promotor de lectura. Como yo estaba convencido que uno salía como licenciado y tenía que ser profesor, pues esa fue mi primera aventura, irme a tantear como profesor a ver qué tal me iba. Llego de Manizales acá a Circasia en el año, ya finalizando el año 2012, y el alcalde de turno me dice, mano, ¿está trabajando? Yo le dije, no. Me dijo, coja esa biblioteca. Entonces yo le dije, uy, no, pero ¿sabe que consigo un bibliotecario? Pues yo le dije, muy parche uno estar allá sentado en la biblioteca, ahí, pero si uno no se va a buscar gente para que visite la biblioteca, entonces ¿a quién va a atender uno en la biblioteca? Entonces yo le dije, consiga una persona que se encargue de la biblioteca y yo me encargo de hacer el trabajo de extensión de biblioteca. Y ahí empezó esta aventura de la promoción de la lectura, ahí comenzó y ahí comenzó y bueno, y aquí vamos y ya no voy a dar un paso atrás con esto. No, no se puede retroceder ya, ya el camino está muy abonado y el trabajo de verdad que llegar a esos diferentes públicos, a los niños, a los abuelitos, a tanta gente, como decías, mostrando que el libro va mucho más allá de simplemente de llenarnos de información, sino que es un objeto viviente, que tiene alma, que tiene corazón y humanidad, que esas palabras me llegaron. Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias por la disposición, por la resistencia, por la paciencia. Y bueno, me pueden contactar a través de mi fanpage allí o me pueden buscar en mi perfil personal, así como está ahí escrito Eduardo Bedoyas. Me encuentran mi imagen de perfil, es como una caricatura, no fácil de reconocer. Y si en algún momento tienen dudas, si necesitan de los servicios de este humilde servidor, aquí estoy con mucho gusto. Muchísimas gracias. Por acá pregunta Diana Moyano que si el profe Eduardo ha estado en Bogotá como promotor de lectura. No, todavía no, todavía no. Hasta apenas ahorita llegué a ser el promotor de lectura apenas de acá del departamento. Eduardo, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Yo creo que ha sido muy motivante para los estudiantes conocer ese camino que has recorrido, algunas de las estrategias que has venido utilizando, explorar también, y le decía a Eduardo antes de la charla que es súper chévere hacer pues como la animación y contar las historias, que es la mejor manera de llegarle, de llegar. Sí, 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 sí. Yo estoy alejado un poco del acartonamiento eh, académico. Me gusta más tener ese contacto, me parece que es más humano así la posibilidad de uno llegar con el mensaje. Eh, Muchas gracias a todos. Los que necesitan, bueno, me pueden encontrar por ahí, por las redes sociales. Además, también les acabo de dejar el link del programa en YouTube para que ustedes posteriormente puedan consultar el video de la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a la dirección del programa, a los docentes que nos han acompañado, a los estudiantes, a los egresados y a los asistentes y pues a Edward que de una forma muy dinámica pues nos ha mostrado todo este proceso de promoción de lectura en esta noche. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Por ahí vi a César. César, hermano. Espero no haberlo aburrido con el carretazo. Sí. Nos vemos en otra posibilidad. Hasta pronto. Bueno, sí, por acá me dicen que han tenido como problemas con el chat y faltaron pues algunos de los comentarios, pero en general nos dicen que muy agradable, te agradecen por habernos acompañado, muy interesante la charla, muy motivadora también nos dice Nelson Hernández, es como los comentarios que nos dejan en Ah, esta. bueno, bien. Yo ya les hago llegar las diapositivas para que ustedes las puedan compartir con ellos, o por lo menos este par de diapositivas que compartí, que me parece que es una información que ustedes deben de tener clara antes de aventurarse a leer algo para alguien. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Eduardo. Esperamos poder contar más adelante con tu presencia y tu experiencia. Claro que sí, por acá estaré con el mayor de los gustos y con mucho amor, sobre todo. Hasta la próxima. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias y a ustedes también por acompañarnos esta noche, a los profes, a los estudiantes, a los egresados.